sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijito, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Por ahora, hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Y hoy te quiero hablar de lo que es el amor de Dios, ¿no? De lo que es la misericordia de Dios. Te quiero hablar de Pedro en esta hora. Pedro dice que estaba con 7 de los discípulos de Jesús que habían quedado. No era un día común y corriente, no era un día más, no era un día donde Pedro iba a salir a predicar, donde Pedro iba a salir a ganar almas. El Señor había sido crucificado hace unos días y los discípulos, al igual que Pedro, estaban bastante desanimados. Y dice la Biblia que Pedro es un tanto arrebatado personalmente. La personalidad de Pedro era algo arrebatado, algo impulsivo, algo inseguro, ¿no? Pedro tenía actitudes fuera de lo común. Por ejemplo, Pedro, cuando estaba Jesús, dice, caminando entre los discípulos, pregunta a Jesús: ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice el pueblo que soy yo? Y los discípulos le dicen, algunos dicen que sos Juan el Bautista, y otros dicen que sos Elías. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?, le dice Jesús. Y Pedro, medio arrebatado ahí, yo me imagino que fue y lo agarró a Jesús del hombro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y lo sacudió un poco porque Pedro era medio loquito, era. Y cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando Judas aparece a entregarlo, ¿no? Y Pedro agarra la espada y le corta la oreja al soldado, ¿no? Y tenía esos arranques impulsivos Pedro, pero acá lo vemos desganado. Él dice: me voy a pescar. Y sabes que nunca pierdas lo que Dios te dio en tu corazón, lo que Dios puso en tu corazón. Si Dios te llamó, Dios te va a sostener, a pesar de que le falles. La Biblia dice que estaba Jesús hablando con los discípulos y le dice: llega el momento que yo voy a ser entregado, llega el momento que yo tengo que ir a morir en la cruz del Calvario, ¿no? Y Pedro salta de entre medio de los discípulos y dice: yo nunca te negaré, Jesús. Yo nunca te voy a dejar en banda, Señor. Dice: esto capaz que sí, ¿no? Pero yo, Señor, yo nunca te voy a negar. Yo voy a ir con vos hasta el final. Y Jesús le dice: Pedro, vos, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, dice, yo jamás te voy a negar. Es más, si tengo que morir con vos, voy a morir con vos, Señor. Y el Señor dice: Pedro, antes que cante el gallo, vos me vas a negar 3 veces. Y a veces nos sentimos en esa situación, ¿no? A veces le prometemos tantas cosas al Señor y no podemos cumplir. A veces le decimos: Señor, te pido perdón por esto, me arrepiento, Señor, y te prometo que ahora sí, Padre, si vos me perdonás, si vos me visitás con tu amor, con tu misericordia, yo te prometo que lo dejo todo y te voy a servir hasta la muerte. Y pasan quizás 2 o 3 días, o quizás pasa un rato y volviste a caer, y te volviste a equivocar, y volviste a fallarle al Señor, ¿no? Gracias. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente después de haberlo negado al Señor la 3ª vez, las 3 veces mejor dicho, ¿no? Y acá en este pasaje vemos a Pedro que dice: me voy a pescar,
me voy a volver a mi vieja vida, porque negué al Señor, porque le fallé al Señor y yo tenía razón cuando decía que yo no servía para nada, que yo no era digno de servir al Señor, ¿no? Y a veces la persona se siente de esta manera, la persona le falla al Señor, la persona se equivoca, nosotros le fallamos y a veces decimos no somos dignos de ti, Señor. No somos dignos de ser partícipes del llamado que vos tenés para nosotros, que vos nos diste. Y entra la culpa, entra el sentimiento de culpa al corazón del hombre, al corazón del Hijo de Dios, y Satanás empieza de alguna manera a meter pensamientos negativos diciendo que el amor de Dios no está con nosotros, que no somos dignos de servir al Señor, que no somos dignos de ser llamados hijos suyos, que no somos dignos de ser llamados al ministerio. Pero si el Señor te llamó, el Señor te va a sostener. Si el Señor te llamó, el Señor sabía cuántas veces le iba a fallar. Y Pedro andaba amargado con los discípulos en este entonces y dice, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo que comer? Le respondieron no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y ¿sabes qué hace Pedro? Algo que me llamaba la atención, porque este milagro de la pesca milagrosa sucede dos veces. Una cuando está Pedro pescando, ¿no? Y era un pescador nato, dice la Biblia, Pedro. Pedro tenía mucha barca, se dedicaba a la pesca, era un pescador nato, un islero viejo, ¿no? Y dice que Jesús le dijo, vos va mar adentro. Y ellos dicen, Señor, toda la noche hemos pasado la noche pescando y no hemos sacado nada, pero en tu nombre echaremos las redes. Y dice que las redes se reventaban de la cantidad de peces que habían sacado. Y algo que me llamaba la atención a mí era esto, que Pedro volvía a su vieja vida, volvía allá donde quizás él decía, mirá, mi vida antes era vivir de la pesca, mi vida antes de seguir al Señor era esto, no era nada. Vivía lleno de olor a pescado, entre la carnada, entre la canoa, entre las redes, todo mojado, con mucho frío. Esta era mi vida y yo quizás me la creí. Yo cuando vino Jesús y me llamó y yo andaba con Jesús y era testigo de los milagros del Señor y yo caminé por las aguas y yo hice esto, ¿no? Y el Señor me reveló que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me parece que fue toda una confusión, que fue todo un error mío. Creo que yo me la creí un poco y yo tengo que volver a pescar acá porque yo no negué al Señor. Yo le fallé al Señor. Y vemos que Pedro vuelve a su vieja vida. Vemos que Pedro vuelve ¿a dónde? A pescar, a lo que era. Y a veces viene Satanás a decirte, mirá, vos le fallaste al Señor y tenés que volver a esa mediocridad porque vos sos un mediocre, porque vos no servís para nada. Porque el llamado que Dios tenía era todo mentira, porque vos te inventaste un llamado, vos te inventaste cosas en tu corazón, en tu cabeza. Y vos no sos digno de la misericordia de Dios. Y Satanás empieza a meter eso en la cabeza del hombre. Y la persona dice, recuerda, ¿no? La persona que se aleja del Señor y dice, me acuerdo cuando yo cantaba para el Señor. Me acuerdo cuando yo agarraba mi Biblia y salía a caminar y encontraba a alguien y le decía, Jesús te ama. Me acuerdo cuando salía de mi casa y no había alguien que yo no le predicara. Me acuerdo cuando estaba solo o sola en mi casa y ponía unas canciones ahí en la radio, una radio cristiana. Me ponía un canal cristiano, me escuchaba 4 o 5 prédicas en el día. Y hoy no tengo aliento ni siquiera para abrir la Biblia. Y así es como se sentía Pedro. Y déjame decirte algo, el Señor nunca se va a asombrar del error, del pecado, de la falla que puedas tener. Porque Dios te conoce.
porque Dios sabe que nosotros fallamos, pero la Biblia dice que aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. Amén. Y Pedro dice, voy a volver a pescar donde yo nunca tendría que haber salido, donde yo nací entre las redes, yo tendría que haber muerto ahí, nunca tendría que haber seguido a Jesús. Le fallé y ahora el Señor fue azotado, fue crucificado y yo lo seguía de lejos, porque la Biblia dice que todos los discípulos lo miraban de lejos. Pedro, cuando lo negó, lo miraba de lejos. Y Pedro decía, ¿no? Le venía la gente y le decía, mirá, este andaba con Jesús, este era uno de ellos. Si, mirá, se viste como Él, habla como Él, camina como Él. Y Pedro dice que decía, no, inclusive hasta dice que maldijo. La Biblia dice que maldijo, ¿no? Como para querer despistar. Y a veces nosotros andamos por ahí, a veces hay personas que están en la iglesia y que les da vergüenza porque tienen amigos quizá, o personas allegadas que están disfrutando de otras cosas, personas que les gusta tal música, personas que les gusta tal cosa, hablar de otras cosas y por ahí te sale el cristiano adentro y tenés una buena expresión, ¿no? Pero rápidamente querés cambiar de posición y aparentar uno más de ellos. Y ya no te importa hacer la diferencia como lo hacías antes quizás. Y Pedro hizo eso. Y lo negó y lo miraba de lejos, pero dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Dice la Biblia que Pedro se entristeció muchísimo cuando le falló al Señor de esa manera. Y vemos a Pedro acá que con el ánimo por el suelo, espiritualmente prácticamente muerto, diciendo, me voy a pescar, y los discípulos como reconocían todos que habían abandonado al Señor, le dijeron, vamos con vos, y te seguimos. Y Jesús se le apareció en la playa, y imagínense cómo estaban, que ellos caminaron con Jesús, comían con Jesús, dormían con Jesús, vivían con Jesús, andaban con el Señor por todos lados, y lo vieron en la playa, pero no sabían que era Jesús. Y la persona por ahí se aleja del Señor, la persona por ahí se equivoca, y viene el Señor quizás con un abrazo, y viene el Señor con una visita, y viene el Señor con amor, pero está tan ciego, tan intoxicado con cosas de este mundo, que no se da cuenta que el Señor lo está visitando. A veces no podés dormir de madrugada, a veces vas en la calle y el Espíritu Santo te molesta en el corazón porque el Señor quiere hablar con vos, quiere tratar con vos, quiere que vuelvas a la oración. Pero estás tan intoxicado quizás que no te das cuenta que el Señor es que te está visitando. Y no te das cuenta que el Señor viene porque quiere darte de su amor, quiere darte de lo que Él te prometió. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no te va a abandonar por más que vos le fallés, por más que lo negues 3 veces como lo hizo Pedro. Y les dijo, hijito, ¿tenés algo de comer? Y le respondieron, no. ¿No? Y el Señor a veces uno piensa que Dios tiene los pensamientos como el hombre, que a nosotros nos hieren y nosotros también buscamos un látigo para herir también de la misma manera, ¿viste? O peor. Si nos maldicen por ahí, hay personas que quieren maldecir y esto no funciona así. Y Jesús quizá con toda la autoridad, con todo el derecho, le hubiese dicho, mediocre, manga de falso, ¿no? ¿Pescaron algo? ¿Hicieron algo? La Biblia dice que le dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y Pedro, no, me imagino, Señor, estamos pescando desde la noche y no sacamos nada y me preguntás si tengo algo que comer. Y le respondieron no y les dijo, echá la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, dice la Biblia. Y déjame decirte algo, que a pesar de que vos le fallés, Dios te va a bendecir igual porque Dios te ama. A pesar de que vos te equivoques, Dios está con vos porque Él te ama. Y el amor de Dios no se merece ni es mérito nuestro. El amor de Dios es por gracia. El amor de Dios es por amor de Él mismo. No lo merecemos, es por gracia. Jesús murió por nosotros, por su amor, por gracia. No porque nosotros merecíamos. Y dice la Biblia que no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que tenían, ¿no? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor.
Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él, con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153 y aún cientos más. La red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Y el Señor vino, ¿no?, y los visita con amor. A Pedro, a quien lo había negado, a los discípulos que no habían estado con Jesús cuando Él iba a ser crucificado. Pero Jesús vino para cumplir la palabra. Jesús no vino para quedar bien con nadie. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera solo, que todos lo abandonen. Era necesario que Él sea entregado. Era necesario que Él sea traicionado. Era necesario que se cumpliese, como Él decía siempre, lo dicho por el profeta. Porque Él no vino para abrogar la ley, dice la Biblia, sino para cumplirla. Para cumplir las Escrituras. Y déjame decirte que es tiempo donde un propósito se tiene que cumplir en tu vida. Es tiempo donde el llamado que Dios te dio, en este tiempo se va a dejar ver. No importa cuántas veces le fallaste, no importa cuántas veces lo negaste, no importa cuántas veces dijiste: Señor, te prometí servirte, pero te fallé un montón de veces. Señor, yo cantaba para vos. Señor, yo ministraba. Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios. Señor, yo muchas veces pagué el precio por vos, pero hoy siento que yo perdí eso. El Señor viene a reconciliarse con vos. Viene, mejor dicho, a que vos te reconcilies con Él. Porque hay personas que pueden perdonar a otros, pero no pueden perdonarse a sí mismos por causa de sus errores. Y el Señor quiere destrabar tu vida. El Señor quiere romper esas cadenas. El Señor quiere romper con toda esa obra maligna que no te deja ejercer el llamado, que no te deja ejercer la voluntad de Dios, que no te deja ejercer el propósito que Dios tiene para tu vida. Y sabes que Pedro lo negó y Pedro lo miró de lejos y Pedro lloró. Y sabes qué dice la Biblia. Más adelante Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le dice: Señor, yo te amo, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció tanto que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y sabes que Dios siempre te va a visitar con amor y con perdón. Para Dios no está en las posibilidades que vos te apartes y vivas tu vida pensando que sos consecuencia de un error, que sos consecuencia de tu falla, que todo lo que vivís son consecuencias de tus pecados. El Señor quiere restaurarte. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere que vuelvas a lo que un día Él te llamó a hacer. El Señor quiere que vuelvas a caminar por las aguas, Pedro. El Señor quiere que vuelvas a dar esos discursos, como dice el libro de Hechos, discurso de Pedro, ¿no? Como dice la Biblia: Pedro, los hombres te van a conocer porque por tu sombra. Dice la Biblia que por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Entonces, iglesia, no importa lo que hiciste mal, no importa las promesas que le hiciste al Señor y quizás fracasaste y quizás lo volviste a prometer y dijiste: Señor, una vez más y no te vuelvo a fallar, pero por favor, Señor, levantame una vez y el perdón de Dios viene a tu vida. Y quizás no buscaste la fortaleza necesaria y volviste a caer y volviste a equivocarte, pero el Señor te viene a levantar igual, porque Él te ama, porque Él te llamó y Él no se equivoca. Nosotros nos equivocamos y muchas veces nos descarriamos, muchas veces quizás pisamos en falso, pero siempre, todos los días, las misericordias de Dios son nuevas.
Las misericordias de Dios son nuevas cada día y el renuevo de Dios está sobre tu vida cada día. Y el llamado que Dios tiene para tu vida todavía está vigente. Si tenés vida, si tenés salud, porque Dios todavía quiere usarte. Porque Dios no se complace en cortarte y echarte al fuego, descartarte. No dice, mirá, no servís para nada y te mete una patada y te desecha. El Señor te dice, yo te perdono. Cuando muchos quizás no te perdonan, cuando quizás vos mismo decís, yo no puedo perdonarme porque yo sé que yo tengo que estar ahí al servicio, yo sé que tengo que estar al frente y no lo hago, no me puedo perdonar porque yo sé que me descarrié, porque yo sé que le falla al Señor, porque yo sé que me llamó hace muchísimo tiempo y no estoy ejerciendo, no estoy haciendo nada y no puedo perdonarme, pero el Señor te dice, perdonate. Empezá por casa, perdonate vos mismo. Le fallaste al Señor, pedí perdón. Porque Dios es Dios de amor y Dios de perdón, Dios de reconciliación. Yo al título de esta palabra le había puesto, vuelvo a casa porque papá vino por mí. Porque así como Pedro era un caminante, un discípulo de Jesús, y después de fallarle, Pedro volvió a su vieja vida. Porque Pedro recordó, Pedro tuvo nostalgia del encuentro que tuvo con el Señor. Cuando se encontraron en la barca, ¿no? Y Jesús le pide la barca a Pedro para predicar. Y le dice, después de predicar, el Señor boga mar adentro, Simón. Y dice que se reventaron las redes de tantos peces que sacaron. Y ese fue el primer milagro que Dios hizo con Pedro, que lo marcó para toda la vida. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, sígueme. Y ellos siguieron y dejaron atrás la vieja vida, las barcas. Como decía hoy el hermano, ¿no?, que testificaba, yo cantaba para el mundo, yo dejé el mundo atrás. Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, eso es lo primero que hace. Nos cambia, trae convicción de pecado, nos da una mejor vida, nos da el privilegio de caminar con Él y de servirle a Él. Y a veces, ¿no?, uno dice, Señor, yo dejé atrás mi vieja vida, pero sin darme cuenta volví. En un momento le erré, en un momento fallé, en un momento pequé, Señor. Perdóname porque me cuesta cambiar mi vocabulario. Perdóname porque volví al vicio. Perdóname porque volví a la droga. Perdóname porque volví a robar. Perdóname porque volví a hacer las cosas mal, Señor. Yo te pido perdón. Pero Pedro volvió porque él sabía quién era el Señor. A pesar de que él le había fallado, Pedro nunca se había olvidado quién era el Señor. Y sabía que ahí podía reconciliarse con el Señor a través de un milagro. ¿Y cómo lo visita el Señor? Con el mismo milagro. Como cuando Pedro andaba pescando y no era nada, era un bruto, quizás maltrataba a los empleados, quizás hablaba mal con todo el mundo, quizás era medio repugnante. El Señor viene y lo visita con el mismo milagro. Dice que sacaron tantos peces, pero esta vez las redes no se reventaron. Y cuando el discípulo amado dice, es el Señor, Pedro ni lo dudó, se tiró al agua, pudiendo haberse ahogado, pudiendo haberse, ¿no?, pudiendo haberse hundido, sin fe. Cuando Pedro se dio cuenta que el Señor era el que había hecho el milagro, que el Señor venía a buscarlo de vuelta para que le sirva, Pedro ni lo dudó. Dice que se ciñó sus vestiduras, ¿no?, y se tiró al agua. Y a veces nos falta eso, hermano. A veces nos falta decisión por el Señor. A veces pedimos, Señor, hacer esto para ver si es tuyo. Señor, dame esta señal para ver si es tu voluntad que yo te sirva. Señor, a ver, haz este milagro para ver si es cierto que yo aún sirvo para la obra. Y el Señor lo único que quiere es que te decidas por Él. El Señor no quiere que vuelvas a tu vieja vida para volver a encontrarte con el Señor. El Señor quiere que te decidas por Él. El Señor quiere que vos camines para Él, que vos vivas para Él. ¿Sabes qué? Hay madres que se han afligido en este tiempo por quizás la desobediencia de los hijos. Hay padres que quizás están dolidos por la rebeldía de los hijos. Quizás hay personas acá que están dolidos porque hay personas que se han levantado contra su familia, contra sus hijos. Pero tranquilo porque Dios tiene el control y Dios pelea por nosotros. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Quédense tranquilas aquellas madres que lloran por sus hijos, porque la Biblia dice que si fueron instruidos en la palabra de Dios, el Señor no va a permitir que se aparten. Por más que lo veas lejos, por más que no lo veas quizá en la voluntad de Dios, el Señor no falla su palabra.
Y el Señor les prometió a los discípulos en vida: yo no los dejaré ni los desampararé, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor, después de haber muerto y de haber resucitado, el Señor viene y se presenta a los discípulos desde la orilla de la playa y les dice: acá estoy, vengan, sírvanse de nuevo, vengan a comer conmigo. Y les preparó un pez, y dice que había fuego, y dice que Pedro se tiró al agua, y dice que nadaba. Y yo me imagino Pedro llorando en ese momento porque Dios lo había vuelto a buscar, porque Pedro sabía que él le había fallado de tal manera que no encontraba consolación, que no encontraba consuelo, no encontraba descanso en su corazón. Pero el Señor estaba ahí en la orilla esperando por Pedro, esperando por todos los discípulos, y el Señor está esperando por cada uno de nosotros para que nos decidamos a servirle. Y el Señor está esperando un corazón dispuesto a servir, dispuesto a pagar el precio. No un corazón que se acuse a diario, no un corazón que diga: yo soy culpable, yo no lo merezco, yo no soy digno, yo no puedo. El Señor está acá. Y si el Señor está acá, todo va a estar bien. Porque si el Señor prometió, Él lo va a cumplir. Porque el Señor no te va a dejar, ni se va a apartar de vos hasta que haya hecho con vos y conmigo lo que Él dijo que iba a hacer. Y si Dios te habló hace mucho tiempo y te dijo que tenía un propósito para vos, para tu vida, si vos sos un propósito de Dios como Dios dijo, Dios te va a levantar, Dios te va a sostener, pero Dios necesita de tu corazón, de tu decisión. Quizás con tu dominio propio no has podido vencer, quizás con tu dominio propio no has podido vencer la carne, no has podido someterla al Señor, pero tranquilo, pone todo en las manos del Señor y el Señor va a renovar su misericordia. Papá está acá y todo va a estar bien. Y papá quiere bendecirte en gran manera, a tal punto que la red se reviente de bendiciones. Y la primera bendición que tiene el Señor para tu vida es el perdón. Y que le podamos decir como Pedro: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Y a veces, ¿no? Viene esta pregunta: ¿me amas? Y pero pasa que yo pequé, pasa que yo te fallé, pasa que yo te negué, pasa que yo ya hace rato que no te sirvo, Señor. Cállate, te estoy preguntando si me amás. No te estoy preguntando si me fallaste. ¿Me amás? Señor, tú lo sabes todo. Y nosotros a veces nos volvemos necios en nuestro corazón, en nuestro razonamiento. Y hacemos a Dios un juez conforme a nuestra semejanza. Que pecamos y que Dios ya nos castigó, ya nos espera condenación y ya nos espera. Si es cierto que hay consecuencias, porque la desobediencia trae consecuencias. Amén. Todos sabemos que es así. Pero Dios nos va a dar la salida. Si hay debilidad, si hay tentación, con la tentación el Señor nos va a dar la salida. Si hay alguno débil, el Señor lo va a fortalecer. Pero Dios es Dios de amor. En tu fortaleza, cuando tenés la fe de Pedro de caminar por las aguas, de echar la red, de sacar un montón de peces, Dios es tu Dios en ese momento. Pero cuando vos pecaste, cuando vos fallaste, cuando no tenés fuerzas para orar, cuando quizás sos procesado por Dios, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha y no tenés fuerzas para orar, no tenés fuerzas para alabar, no tenés fuerzas para decirle: Señor, heme aquí. El Señor también es Dios en tu debilidad. Y en tu debilidad el Señor se fortalece. Ahí el Señor encuentra fuerza. Ahí el Señor es donde se levanta como poderoso gigante. Ahí es el Señor donde dice: yo te levanto, yo extiendo mi mano y yo no te voy a soltar, porque yo te prometí que iba a estar con vos. Y acá estoy. Acá estoy, servite. Servite de mi Espíritu Santo, servite de mi amor, servite de mi gracia, servite de mi unción, revestite de tu Espíritu Santo, revestite de este poder que yo te doy, revestite de la autoridad que yo te di. Volvé a caminar sobre las aguas, volvé a predicar, volvé a levantarte en fe, volvé a hacer milagros, pero volvé a hablar con el Señor, volvé a la intimidad, volvé al silbo apacible, volvé a oír la voz de Dios. Porque si hay algo que te va a levantar en medio de este mundo que va de cada vez de mal en peor, donde el aborto es mejor que la vida, donde la droga es cada vez más legal que venir a la iglesia,
En este mundo que se va cumpliendo conforme a la palabra del Señor y el tiempo se acerca de que Cristo viene, es tiempo de que la iglesia vuelva a los pies del Maestro. Es tiempo de que la iglesia vuelva y se tire de la barca y suelte todo lo que lo tiene atado a este mundo, a una casa, a la plata, a algo económico, algo natural que no podés, que te impide volver a Dios, que puedas soltar eso y hacer como Pedro y tirarte a los pies del Señor. Que podamos decidirnos por el Señor. Que podamos dejar todo atrás como lo hicieron sus discípulos. ¿Sabés? Que ellos no hicieron la diferencia cuando Jesús hizo el primer milagro en el río, ¿no? Y sacaron muchos peces. ¿Sabés qué hizo la diferencia? Que ellos se volvieron a Jesús.